son siempre impuestos desde Francia. No se produce una elección de un guerrillero que sea aquí, con excepción de los interinajes, y suelen enviar a gente muy bien preparada, como el caso de Peregrín Pérez, una formación en el ejército soviético, con formación en el 14, participación en el 14 cuerpo de la guerrilla del Ejército Popular Republicano, y lo matan de la manera más, diríamos, más inocente en la Cerollera. No, no es en la Cerollera, no me sale ahora después el pueblo de al lado, perdonadme. Bueno, estaban en los límites de un pueblo y de otro. De hecho, la Guardia Civil que acude creo que viene del puesto de la Cerollera. Entonces lo matan de la forma más tonta. Es tan tonta la manera como, bueno, perdonad, no tonta no, lo matan de una manera muy inocente. Es tanta así que Carrillo siempre piensa que la muerte de ese guerrillero, como de otros guerrilleros que han sido jefes de la agrupación, pudieran estar relacionados, pudiera haber sido cometida por la propia guerrilla, cosa que no se tiene conocimiento y que probablemente no pasó. Cuando hablabas con Chaval, por ejemplo, cuando hablabas con Pedro, que me ha llamado ahora, tendré que llamarle, cuando hablabas con los guerrilleros que más tiempo están en la agrupación, cuando tuvimos oportunidad, ellos te dirán varias cosas. Ellos te dirán que la guerrilla, diríamos, nace aquí un poco ancho, en la parte de Mosqueruela, y bajamos hasta Titaguas. Ese triángulo que nos va a llevar a los montes universales saltando por aquí, que nos va a llevar hasta la ciudad de Cuenca, que nos va a llevar, dijéramos, hasta el sur de Cuenca y hasta Requena y Utiel, que dijéramos es el centro neurálgico de lo que pasó. Y la segunda cuestión que ellos te dicen, en su visión, que la agrupación se sostiene gracias a Pepito de Gafas, Floreán y Antonio, el mayor. Entonces, el otro Andrés, que muere antes del envío de la llegada de Miguel, que se pone Andrés en honor al otro guerrillero, es una muerte que se produce en Valencia, se produce no en el monte, sino en Valencia, porque ha establecido el Estado Mayor en la ciudad. Cosa que los guerrilleros, dijéramos con más experiencia, lo veían como una locura. Y así más o menos fue. Es una situación bárbara porque se han explicado muchas cosas, que él mismo con la sangre tapaba los informes, con su propia sangre, para que la policía no lo pudiera leer, para que no lo pudiera leer, y en fin, una serie de cosas. Era ese Andrés anterior, que no es mi padre, que no era tu padre, era, dijéramos, venía también con unas ideas ¿venía de que Francia chocaban. también? No. ¿Perdona? No, perdón, no venía de Francia. Todos venían de Francia. ¿Ah, sí? Sí, todos, claro. Porque mi padre cogió el nombre de Andrés porque era el nombre de su madre. Su madre era Andrés. Pues mira, pues se dice que se puso Andrés, que era una cosa muy típica, que los camaradas se ponían el nombre de un compañero muerto, y por eso nos encontramos con varios guerrilleros que tienen el compañero de un nombre de un muerto anterior. Sí, es lo que pasó por Peñaranda y otros, Juanito, voilà. Sí, decía Pedro, perdona que te interrumpa, solo un matiz, que el control político y de los dirigentes del AGLA desde la organización del PC en Francia, en el sur de Francia, es mucho más notable en esta organización guerrillera que en otras que se desarrollan en el país, donde hay gente del PC, pero la organización del PC no es capaz de influir tan directamente en el nombramiento de jefes, porque a veces hasta les cuesta hacerlos llegar, en Andalucía, en Extremadura, incluso en el norte, ¿no? En Galicia y en Asturias. Aquí lo que pasa es que el AGLA es una creación de la organización del PC en Francia, con mucha más gente, pero el cordón que une el AGLA con la organización del PC en Francia es un cordón mucho más fuerte y más potente que el que une la organización del PC en Francia con la agrupación guerrillera de Andalucía o extremeña o la gallega o asturiana. Sí y no, pero lo que has dicho del AGLA estoy totalmente de acuerdo. En el resto de agrupaciones tendríamos que analizar una por una, porque se produce, por ejemplo, el desalojo de las otras militancias
llámese socialistas, llámese republicanos, llámese anarquistas, y el cambio de nombre a agrupación significa que todas aquellas que se llaman agrupaciones están dirigidas por el Partido Comunista y que no todas reciben el jefe de Francia, sino que también puede ser nombrado en aquí. La guerrilla del AGLA es creada es profeso, pero ¿cuándo se piensa la creación del AGLA? ¿Cuándo se hace el plan de creación del AGLA? Esa sería la pregunta. Es decir, ¿es una cosa casual la creación del AGLA y que a partir de esa situación casual se decide crearla? ¿O ya planea en la mente de Carrillo en la llegada que tiene en el año 44, en el mes de octubre, al Valle de Arán, a Francia, para detener la invasión del Valle de Arán? El primer grupo que llega aquí, llega en el invierno del 44-45. Cuando llega aquí, quiero decir que llegan a las casas de Marqués. Y en las casas de Marqués es donde encuentran apoyo. Y ya, según el hijo de Iván Delicado, que es el máximo, diríamos, que tiene máximo rango en este viaje que han hecho desde Francia a aquí, este guerrillero ya, según las fuentes que ellos tienen, no puedo corroborarlo del todo, su padre ya habla de la agrupación. Ya empieza a hablar de una agrupación. Y él está convencido que a su padre el envío, yo estoy de acuerdo en parte, que la operación Reconquista de España no es la invasión del Valle de Arán, sino que es la invasión del Valle de Arán como una operación de estreñimiento para infiltrar al máximo de guerrilleros hasta puntos más alejados de la península. De hecho, hay uno, no sé si se llamaba el Torpedo o que llega hasta Extremadura, no encuentra a la guerrilla, se vuelven al Pirineo y antes de pasar el Pirineo los encuentra Villacampa y lo encuentran una serie de guerrilleros y se quedan en el Alto Aragón constituyendo la agrupación guerrillera Alto Aragón. O sea, el viaje fue fenomenal. Entonces el movimiento, imagínate, andando desde Francia hasta Extremadura y volver. Uno de los viajes más alucinantes. En el tema del AGLA, lo que es importante es decir que había diríamos culturalmente, había una diferencia entre el jefe que venía y el resto de compañeros. Y las caídas de los jefes, que eran muy sospechosas, porque murieron todos los jefes de la agrupación, por parte del aparato de Francia, principalmente los guerrilleros autóctonos, diríamos, la achacan a su poca conexión con la realidad. En el caso de Andrés, lo critican Andrés primero, bueno, no es primero, es Antonio, no me acuerdo el nombre, tenía que mirarlo. Pues tiene mucha información, hace que hagan informes y ellos no son tan partidarios de estas situaciones porque en el caso de caer en manos de la Guardia Civil, pues podía delatar. Incluso quiere imponer los mandos de carácter militar, o sea, los mandos, trasladarlos a la nomenclatura militar, no jefe de sector, jefe de partida o tal, sino comandante, capitán y incluso pues quiere que vayan uniformados. Entonces todo esto se va diluyendo conforme va la experiencia, va marcando, la realidad manda. Va marcando la realidad, ¿no?